Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas que hoy vamos a dedicar, como empezamos la Cuaresma la semana que viene, a pues comentar brevemente este tiempo de gracia que es para los cristianos la Cuaresma y que el Papa pues en el mensaje para este año ha querido subrayar un aspecto que en estos momentos, pues que está el comienzo de la guerra, que estamos en unos momentos pues, de pandemia, unos momentos, Papa nos estimula a acudir a la Cuaresma para acrecentar nuestra esperanza. Utiliza ese texto del capítulo 6 de la Carta a los Gálatas, en que dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos en ese hacer el bien, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. A veces puede parecer que tardan los frutos en llegar. No nos impacientemos. Los frutos a su debido tiempo. Y por tanto, mientras tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Es decir, vamos a aprovechar este tiempo que el Señor nos está concediendo, ahora que faltan tantas cosas y que vemos que el horizonte se pone desde una perspectiva material, una perspectiva mundana, pues se pone oscuro, pues nosotros vamos a renovarnos por dentro. Entonces, el Papa dedica 3 partes a su mensaje, uno en el que explica que la Cuaresma, que es un tiempo para la renovación personal, para la renovación comunitaria, ¿no?, que nos conduce a la Pascua, ¿no?, de Jesucristo, muerto y resucitado, que quiere pasar a nuestro lado, ¿no? Y entonces el Papa nos pone 3 puntos. Siembra y cosecha, el primero. El que siembra cosechará a su debido tiempo. El segundo punto, no nos cansemos, por tanto, de hacer el bien. Y el tercer punto, si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos. Es muy oportuno este mensaje porque, ya digo que, dice San Pablo, nos habla de un kairos, de un tiempo propicio para sembrar. ¿Y quién es el que siembra? Cristo. Se trata de que nosotros dejemos que Él siembre en nuestros corazones. Decía Jesús que el Padre echa la semilla, que es Él, y que hay corazones endurecidos, corazones con piedras, corazones con espinas. Entonces ahí la semilla no cuaja, no acaba de dar fruto. Hay que preparar el campo. He tenido oportunidad estos últimos meses de participar en tareas agrícolas. Se aprende muchísimo para lo que luego es la vida del espíritu. La Cuaresma es un tiempo favorable. Es un tiempo en el que, si muchas veces está prevaleciendo la soberbia, la avaricia, el deseo de tener, de acumular, de consumir, pues la Cuaresma nos recuerda que no seamos necios. No seamos como ese hombre de la parábola que ponía Jesús, que acumuló y esa noche murió y le dio una de repentinitis, murió y se quedó pues sin nada de lo que había acumulado. Por eso la Cuaresma es una invitación a decir, vamos a acumular, pero para lo que permanece, para lo que no se pierde, para que la verdad, la belleza, no estén de nuestra vida, no esté en tener, sino en sembrar el bien, en compartir. Dios mismo es el agricultor, que sigue derramando en los hombres semillas de bien. Y como decía el mismo Papa, pues en esa carta Fratelli Tutti, sobre cómo Dios pues en todos los hombres quiere sembrar sus semillas. Entonces la Cuaresma es un momento para coger su palabra. Es decir, uno de los aspectos que el Papa subraya es tiempo de meditar la palabra de Dios, para ser dóciles, para convertirnos en colaboradores de Dios, para utilizar este tiempo que Dios nos está dando, que no sabemos cuánto nos queda. Ayer enterré yo a un primo hermano mío, ¿no?, que en 2 días pues se le dio un infarto y se puso malísimo y acabó falleciendo. Es decir, está mucho más joven que yo, es decir, 6 años más joven que yo, y bueno, pues es que estamos en las manos de Dios, ¿no? Hay que aprovechar ese tiempo para
para sembrar. La cosecha, pues ya la dará el Señor. Es que decía Jesús que el Espíritu Santo va haciendo que esa semilla poco a poco vaya creciendo. No hemos de estar con el corazón puesto en la cosecha, pero es indudable que si sembramos, cosecharemos. A sembrador mezquino, dice la 2 Corintios, cosecha mezquina. A sembrador generoso, dice Pablo, cosecha generosa. ¿Y de qué cosecha se trata? Pues se trata de esos frutos de santidad, de hacer el bien a todos, de purificarnos de nuestros pecados. Es decir, solo una pequeña parte del fruto de lo que sembramos vamos a ver su resultado, porque uno siembra y otro cosecha, decía Jesús, para que no nos envanezcamos, para que no pensemos que somos nosotros, pues uno siembra y el otro cosecha. Pero hay que desatar esos procesos que luego serán recogidos por otros. Sembrar desinteresadamente, a largo plazo, en los hijos, en las personas que nos rodean. Ya dará fruto a su tiempo, no estemos preocupados por ver el resultado inmediato. Sembrar el bien en los demás nos tiene que llevar a la caridad, la gratuidad, a actuar como actúa Dios, benévolamente. Entonces, pues, se trata de eso, de sembrar frutos que permanecen hasta la vida eterna. Y entonces, pues, ser esa semilla, sembrar esa semilla que cae en tierra, que muere y que resucita. Eso es la Cuaresma, saber morir a nosotros mismos para dar vida a los que nos rodean. Entonces, en el segundo apartado, el Papa dice, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos, vivamos en esa esperanza. Y cita pues esta encíclica en la Esperanza Salvados de Benedicto XVI, dice, frente a esa amarga desilusión por tantos sueños rotos, frente a esa preocupación por el desaliento, por la pobreza que nos rodea cada vez más, frente a esa tentación de encerrarnos en nuestro egoísmo individualista y refugiarnos en la indiferencia ante el sufrimiento de los demás, dice, es verdad, hay recursos limitados. Como dice Isaías, los jóvenes incluso se cansan y se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, pero Dios da fuerzas al cansado y acrecienta el vigor del que está exhausto. Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas como las águilas. Y la Cuaresma nos llama a eso, a poner en Cristo nuestra esperanza, confiar en el Señor, porque solo con esos ojos, en Cristo resucitado, no nos cansaremos de hacer el bien. ¿Y qué bien hay que hacer en esta Cuaresma? No nos cansemos de orar, dice el Papa, no nos cansemos. Con esa pandemia, dice, hemos palpado nuestra fragilidad personal y social, pues que ahora la Cuaresma nos lleve a consolarnos en la fe en Dios, en apoyarnos en Él. Nadie se salva solo, porque todos estamos en la misma barca, pero necesitamos atravesar esas tribulaciones en la oración. Dice, no nos cansemos tampoco de orar, no nos cansemos de extirpar el mal en nuestra vida, que el ayuno corporal que la Iglesia nos pide en Cuaresma, ¿no? Y la abstinencia de carne, que es todo un signo, que hay que vivirla, pero es un signo de otro ayuno mucho más importante, que es la purificación, el combate contra el pecado. No nos cansemos de pedir perdón en el sacramento de la penitencia y reconciliación, dice el Papa. Hay que ir, que Dios no se cansa de perdonar. Pues nosotros no nos cansemos de ir a pedir perdón, de confesarnos, de luchar contra la concupiscencia, de luchar contra esas fragilidades personales nuestras, esas insidias, y para vivir con una humanidad más integral, más de encuentros con los demás, de entrega a los demás. Y luego dice el Papa, si la Cuaresma es oración, ayuno y caridad, pues no nos cansemos de hacer el bien en la caridad hacia el prójimo. Vamos a practicar la limosna, dando con alegría. Vamos, que el Señor dice, provee semilla al sembrador y pan para comer.
Entonces nos proporciona no solo lo que necesitamos para subsistir, sino también para poder ser generosos en hacer el bien a los demás. Y nuestra vida es un tiempo para sembrar el bien, pues también es un tiempo para hacer el bien a esos próximos que están en el camino de nuestra vida, a quien está necesitado, a quien necesita ser escuchado y recibir una palabra de aliento, de orientación, al que necesita ser visitado y no ser abandonado en su soledad. Pongamos en práctica esa llamada, hacer el bien a todos, amando a los pequeños, a los indefensos, a los abandonados, los despreciados, los atribulados por los demonios, a los discriminados, a los marginados. Es impresionante la cantidad de necesidades que nos rodean. Y acaba el Papa diciendo, si no desfallecemos, si no nos cansamos de orar, de purificarnos y confesarnos y hacer el bien a los demás, cosecharemos a su tiempo. Cosecharemos a su tiempo. El Señor es rico en misericordia y con la práctica de la oración, con la práctica del ayuno, con la práctica de la caridad, hará que cambien muchas cosas a nuestro alrededor y que este mundo nuestro que parece que está finiquitado y que ya no tiene solución, estemos preparando esa purificación que haga que sea pasado por el fuego y surja una generación de gente que tenga a Dios como su Dios y Dios pueda tenerla como su pueblo. Acaba diciendo el Papa que la Virgen María, en cuyo seno brotó el Salvador y que conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón, nos alcance el don de la paciencia, de la esperanza, y permanezca a nuestro lado con su presencia materna para que este tiempo de conversión dé muchos frutos de salvación eterna para nosotros y para las almas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, para tantos hombres que están en el mundo sufriendo por todas estas situaciones terribles que estamos padeciendo, pues a ellos, por la comunión de los santos, les llegarán esos frutos generosos de esa purificación en la oración, en el ayuno y en la caridad. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.